¿Cuántos nos estamos gozando, hermanos? Gloria a Dios, que bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Y entrar por sus atrios con alabanza, ¿verdad? Y con acción de gracias, con regocijo, ¿verdad? Reconociendo que Él es Dios y Él nos hizo, ¿verdad? Y que somos las ovejas de su prado, gloria a Dios. Así que, hermanos, vamos a ir al libro de Ezequías, gloria a Dios, y un saludo a todos los que nos ven por estos medios de, ¿verdad? De Facebook, de YouTube, gloria a Dios, por las redes sociales. Sean bienvenidos, gloria a Dios, y que pueda ser de bendición esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón para compartir en este día, gloria a Dios. Así que, hermanos, verdaderamente es un privilegio para mí estar aquí en su casa compartiendo la palabra, gloria a Dios, gloria a Dios. Así que vamos al libro de Ezequiel capítulo 3, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ezequiel capítulo 3, versículo 16. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Dice: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Quiero que tomen asiento, hermanos. Gloria a Dios. Voy a parar ahí un poquito. Aquí, hermanos, el Señor le está hablando al profeta Ezequiel, ¿verdad? Entonces, hermanos, sabemos que cada uno de nosotros tenemos un llamado, ¿verdad? Un llamado divino de Dios. Y nosotros muchas veces lo podemos rehusar, pero no debemos de rehusar el llamado de Dios. Aquí sabemos que Ezequiel le vino palabra de Jehová y le he dicho: te he puesto por atalaya. ¿Qué es una atalaya, hermanos? Es un centinela, un vigilante que está en guardia, vigilando toda la noche para poder mirar que el enemigo no venga a atacar, ¿verdad? O cualquier cosa que venga, que está mirando, que está a la expectativa de que vengan a atacar a otra persona o a la ciudad. Entonces, esa persona, el atalaya, está en un punto central, en una altura, en un punto específico de alto para estar mirando, y está en vela, está cuidando allí. Entonces, el Señor le da ese trabajo al profeta Ezequiel. Y para poder hacer ese trabajo bien hecho, una atalaya, un vigilante, debe de estar continuamente en oración y en lectura de la palabra. Gloria a Dios. Entonces aquí le dice el atalaya de Israel. Lo tiene el tema ahí en la Biblia. Dice: y aconteció, el versículo 16 de Ezequiel 3:16. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, miren, número 7, número de perfección: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. El Señor le dijo a Ezequiel: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Miren, hermanos, cuando nosotros estamos en oración, cuando nosotros estamos leyendo la palabra, nosotros podemos estar en una intimidad con Dios y podemos escuchar la voz de Dios. Hay muchas maneras como escuchar la voz de Dios. Puede ser audible, puede ser a través de la palabra, puede ser de muchas maneras el sentir cuando uno está orando, y Dios nos pone el sentir cuando estamos orando por cierta persona, y Dios nos pone el sentir lo que puede venir para la persona. Por eso somos atalayas, somos vigilantes, somos nosotros las personas como un centinela que está de guardia para poder decirle a la otra persona: ten cuidado, no vengas por ahí, o no hagas esto, cambia
vida, cambia tu manera de vivir. Estás viviendo una vida de pecado. Nosotros somos los responsables, tenemos una gran responsabilidad de hablarle al pueblo de Dios la verdad, hermanos. Y muchas veces no hablamos la verdad por temor a que el que dirán o el que se vaya la persona. Pero de hoy en adelante, hermanos, yo voy a hablar la verdad, le guste a quien le guste y el que no le parezca, hermanos. Lo siento mucho porque la palabra de Dios me enseña una palabra aquí, que cuando uno no diga a la persona lo que está pasando, esa sangre será demandada de mi parte o de la persona que no habla la verdad. Juan el Bautista era una persona que él hablaba la verdad. Él, cuando fue con el rey Herodes, le dijo que no era lícito tener a la mujer de su hermano viviendo con él. Y por esa razón fue encerrado en la cárcel. Y por esa razón fue cortada la cabeza. Entonces, ¿qué nos habla a nosotros? Que muchas veces vamos a pagar un precio por hablar la verdad. Pero yo prefiero pagar un precio aquí en la tierra por hablar la verdad que llegar allá arriba, irme al infierno por no decir la verdad. Porque esa sangre de la persona va a ser demandada por aquella que no está hablándole la verdad, por temor al que dirán, por temor a que se enoje. Pero no debemos de interesarnos si se enoja o no, porque es para que venga en un arrepentimiento genuino y se arrepienta y se humille y busque de la presencia de Dios. Es nuestro deber hablar la verdad a aquellas personas que están viviendo una vida en pecado. Es nuestro deber, nuestra responsabilidad, hablarle a toda aquella persona que no está haciendo lo recto delante de los ojos de Dios. Y el Espíritu me ministraba en este día tan fuerte. Yo dije, Señor, siempre he tratado de hablar tu verdad, pero ahora más todavía lo voy a hablar, más aún todavía. Y no importa, hermanos, quién se enoje, pero es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y es mejor agradar a Dios antes que agradar al hombre. Gloria a Dios. Dice el 18, dice... El 17, me voy a regresar un poquito. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. En otras palabras, te he puesto por vigilante, te he puesto por centinela en la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca. Estamos prestos para oír la palabra de la boca de Dios. Pero no nada más es para oírla y quedárnosla en nuestro corazón. No, es para ¿qué? Para amonestarlos de la parte de Dios. No es que vamos a hablar la palabra de nuestra propia boca, sino es la palabra que Dios pone en nuestra boca para amonestar a aquella persona que no está haciendo lo recto delante de Dios o que está viviendo una vida en desobediencia. Dice el 18, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares. Mire, hermanos, cuando el Señor le diga al impío, de cierto morirás, porque está viviendo una vida que no debe ser, que no es recta delante de los ojos o cualquier cosa, porque todo pecado es muerte. Gloria a Dios. Entonces aquí, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percebido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Por esa razón, hermanos, tenemos que hablarle a aquella persona que está viviendo una vida de pecado. Y no nada más es para el pastor, el predicador que está hablando. Esto nos habla a todo creyente, porque tenemos una misión que dice Mateo 28, 19 al 20. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, ¿qué es lo que nos está hablando allí? Que como creyentes tenemos una misión, tenemos una responsabilidad, un mandato de parte de Dios de ir a llevar la palabra, a predicar a aquella persona que está viviendo una vida en pecado, aquella persona que tiene la necesidad de ser salva. Pero es nuestra responsabilidad de llevarle la palabra al impío, la palabra a aquella persona que está mal, porque el Señor dice, ciertamente morirás. Pero es tu responsabilidad de llevar la palabra, porque aquella persona puede morir, pero la sangre de aquella persona caerá en ti si tú no vas y le hablas. Pero en otras palabras, si tú hablas,
te quitas de la responsabilidad. Miren lo que dice. Dice el 19, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Tú habrás librado tu alma. Entonces, hermanos, ¿qué nos está hablando la palabra de Dios? Que tenemos que hablar la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad, nuestra obligación como siervos de Dios, como discípulos, como hijos de Dios, llevar ese mensaje de salvación, porque son las buenas nuevas. Es un mensaje de salvación para aquellos que están viviendo una vida de pecado, para aquellos que están viviendo una vida que no hay un arrepentimiento genuino y que ellos tienen que arrepentirse. Pero si ellos quieren seguir en su mal camino y no quieren hacer caso a la voz de que Dios pone en nuestra boca para hablar, entonces esa sangre ya no va a ser recargada en nosotros. Ya no va a ser, dice, pero tú habrás librado tu alma. Ya esa sangre, hermanos, ya no va a ser demandada de nuestra mano, sino va a ser demandada de la mano de aquella persona que se le habló la palabra de Dios y que cumplimos con hablar y no quiso escuchar la voz de Dios. Entonces es por esa razón, hermanos, que debemos de estar prestos a lo que Dios nos habla. En el libro de Isaías 58:1 dice, clama en voz en cuello. Clama, tenemos que clamar, alzar nuestra voz y clamar. ¿Por qué? Clama su rebelión al pueblo. Muchas veces el pueblo está en rebelión y no clamamos, no le decimos su verdad. Y por esa razón está el pueblo, está la nación como está. Y vienen ciertas circunstancias, viene el juicio de Dios, como vino en Sodoma y Gomorra, como vino en los días de Noé, porque vino juicio por tanta maldad. Y vienen juicios en diferentes lugares, porque están viviendo una vida de pecado y no quieren arrepentirse de su mal camino. Entonces el Señor trae juicio a las naciones, trae juicio al pueblo, a la ciudad, a la persona que está haciendo lo incorrecto delante de sus ojos. Y es el problema, que viene el mal. Y a veces estamos diciendo, ¿por qué viene ese mal? Porque nosotros tenemos una vida en pecado. Nosotros tenemos una vida que no estamos haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios. Cuando Dios nos dice, sé santo porque yo soy santo. Él le dijo a Jeremías, desde el vientre de tu madre te conocí y te di por profeta a las naciones. Y dice, y desde el vientre de tu madre te santifiqué. El Señor nos santifica desde el vientre de nuestra madre y nos da un mandato de que seamos profetas para llevar la palabra de Dios. Y en Jeremías 1:9 dice, en Jeremías 1:10 dice, te he puesto para arrancar, para derribar, para cortar, para destruir, y para plantar y para edificar. ¿Y qué debemos de arrancar? ¿Qué debemos destruir? ¿Qué debemos de quitar, hermanos? El pecado, la maldad, la iniquidad, el orgullo, el odio, el enojo. Hay que arrancarlo en el nombre poderoso de Jesús. Arrancar la mentira, arrancar la soberbia en el nombre poderoso de Jesús. Destruir toda maldad y plantar la verdad, plantar la palabra de Dios en cada corazón, la semilla incorruptible, la semilla que trae cambio y transformación, que es la palabra del Señor. Es el tiempo de que nos levantemos como atalayas, es el tiempo de que vayamos como centinelas y llevemos esa palabra de salvación a aquellos que lo están necesitando, aquellos que están viviendo una vida de pecado y que para ellos les parece lo recto, lo correcto hacerlo, cuando ante los ojos de Dios están reprobados, cuando ante los ojos de Dios están abominados. Es por eso que debemos de buscar el rostro del Señor. El 20 dice, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste en su pecado. Morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria.
pero su sangre demandaré de tu mano. Miren nada más, hermanos. Tenemos que, hermanos, dice, si el justo se apartare de su justicia y hiciere maldad. Si una persona que es creyente deja de ser justo y se volviera al mal, tenemos nuestro deber es ir a hablar la palabra de Dios. Y si esa persona no quiere oírnos, esa sangre ya no va a ser demandada en nuestra vida. Pero si él oye la palabra de Dios, gloria a Dios, porque puede venir a un arrepentimiento. Pero si él se aferra a seguir, esa sangre va a ser demandada por él. Así que, hermanos, es nuestro deber, gloria a Dios. El 21, pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Tenemos que amonestar, hermanos, a aquellas personas que estamos viendo que están viviendo una vida en pecado. Es el tiempo, hermanos, de no perder el tiempo. Los días son malos, hay que redimir el tiempo, hay que cambiar nuestra manera de ser, hay que ir en oración y pedirle, Señor, ilumina el camino, ¿a dónde quieres que vaya? Muéstrame a quién, Padre, tengo que hablar la palabra, ¿a dónde voy a ir a plantar esa semilla, esa verdad, Señor? Padre, yo no quiero que esa persona, Padre, muera y esa sangre sea demandada, Señor. Líbrame, Señor, de ese cargo, Señor. Quiero, Señor, servirte. Quiero ir a hacer ese mandato, ser obediente a tu voz. Porque ¿qué pasa, hermanos, si nosotros desobedecemos? La desobediencia trae consecuencias a nuestra vida. Jonás fue enviado a llevar la palabra a Nínive, aquella gran ciudad sanguinaria, llena de maldad. Y él se confió, se fue rumbo contrario a lo que Dios había hecho. En otras palabras, desobedeció la voz de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Jonás? Él pensó que se iba a librar de Dios. Él pensó que echándose a dormir, encerrándose allá adentro en el camarote donde estaba ya metido en ese lugar, pensó que se iba a librar de la mano de Dios. Y muchas veces creemos que con darle la espalda a Dios o con obedecer su voz, creemos que nos vamos a librar del Señor. Nos equivocamos. Nadie va a pasar desapercibido de lo que Dios va a hacer en nuestra vida por desobediente. Cuando vemos que el Señor empezó a mandar un gran viento en esa barca, en ese barco, un gran viento, una gran tempestad, los marineros todos estaban asustados, clamando a su Dios, pero aquel estaba echándose a dormir como una gran paz, como que nada le importara, como que todo está bien. Muchas veces hay personas que, todo está bien, no me interesa nada, pero va a llegar un momento la sacudida, porque estamos siendo desobedientes a la voz de Dios. Y llegó el capitán y le dijo, ¿qué haces aquí, dormilón? Levántate, que perecemos. Muchas veces, hermanos, se nos hace fácil estar durmiendo, perdiendo el tiempo, cuando hay una gran necesidad afuera. Y lo llevó y empezaron a decir, cuéntanos quién es tu Dios. Y empezaron los otros ahí preocupados. Y cuando empezó a declarar que era hebreo y que todo lo que estaba pasando y que tenía un Dios de poder, que había hecho los cielos y la tierra, esos hombres sin conocer a Dios se estremecieron porque estaban hablando de un Dios de poder. Un Dios que había hecho todo lo que existe, porque a comparación de los dioses que ellos tenían, no tienen poder. Tenemos que hablarle a la gente que está afuera, que esa idolatría donde se postran esas imágenes no tienen poder. Es el tiempo de hablar para que se les quite esa venda de sus ojos y sepan que esa es una idolatría. Y que tenemos que adorar a un Dios de poder, a un Dios poderoso. Y cuando empezaron a mirar que lo único que les hacía era echarlo adentro del mar, lo echaron y ese gran pez estaba ahí para comérselo. La misericordia de Dios todavía demostrándole a Jonás para darle otra oportunidad. Tenemos un Dios de poder, un Dios misericordioso que si no estamos haciendo lo recto, Él está presto para darnos otra oportunidad de que nos arrepintamos y que lo busquemos y que al igual que Jonás le dio otra oportunidad para que él se arrepintiera y fuera a hacer lo que el Señor tenía que le tenía mandado a él. Dios nos está hablando.
pueblo, despierta. Tú que duermes de entre los muertos, y que Cristo te alumbrará. Es el tiempo, es el momento. Yo siento que esta palabra desgarra dentro de mí, y no es casualidad que esté predicando en esta hora esta palabra. Es porque hay una necesidad afuera, hay una necesidad dentro, hay una necesidad en todo lugar. Mira lo que está pasando en las naciones, mira lo que está viniendo por los huracanes. Eso no es cosa nomás de la naturaleza, es juicio de Dios hablando en nuestra vida, que es el momento de arrepentirnos, de cambiar, de dejar de hacer lo malo, de humillarnos ante su presencia. Es el tiempo de humillarnos ante Él, y reconocemos que Él es un Dios santo, que Él es un Dios de poder, un Dios grande, un Dios misericordioso, que le duele la maldad del hombre. Pero el Señor te quiere dar una oportunidad de arrepentimiento. Si tus pecados fueran como rojo carmesí, Él los volverá como blanca lana. Es el tiempo, hermanos, de levantarnos. Mira, si le has dado la espalda a Dios, arrepiéntete y busca de Él. El Señor es justo y fiel para perdonar nuestros pecados. Oh, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es el tiempo de hacer lo recto, de obedecer su voz, de obedecer su palabra. Dios te está hablando, pueblo, levántate, sacúdete del polvo, salte de esa oscuridad, deja de estar pecando. Si sabes hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. Mi alma te alaba y te glorifica. No entierres el don que Dios te ha dado. Has enterrado el talento y Dios te va a pedir cuentas por el talento. Es mejor que sepas que lo debes de multiplicar. Mi alma tiene hambre y sed de ti, Señor. Bendito, poderoso Rey. Bendito eres, Señor. Mi alma te alaba, Señor, te glorifica. Oh, bendito, poderoso Rey. Vamos ahí mismo al libro de Ezequiel 33, hermanos, para la honra y gloria de Dios. Bendito, poderoso Rey. Oh, santo, santo. Muchas veces decimos es que Dios no nos habla. Dios nos habla de muchas maneras, y una de ellas es por la palabra y por la predicación. Gloria a Dios. El deber de la atalaya. ¿Cuál es la función de la atalaya? ¿Cuál es la función? Es advertirle al pueblo que deje de hacer lo malo, que deje de vivir una vida de pecado. Gloria a Dios. Oh, santo. Miren nada más el 33:1. ¿Lo tienen? Vino a mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiese librará su vida. Mira, hermanos, es muy importante cuando nosotros estamos atentos a lo que va a ocurrir. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandará su sangre de mano del atalaya. Es por esa razón que debemos de pararnos en la brecha y decirle al pueblo: despierta. Mira, es el momento que la trompeta está hablando, la trompeta está sonando, que esa espada viene. Oh, mi alma te alaba y te glorifica, que las consecuencias vienen, que el juicio de Dios viene para esta tierra. Por eso es importante que prestes oído a la voz de Dios. Dice el 7: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto
detenerla. Como también Elías se paró y le habló al rey Acab que cuál era el tipo de mujer, hasta dónde estaba llegando con esa mujer, que no se casara con ella, que esa mujer era una mujer idólatra, y él no prestó atención a la voz del profeta. Por eso, hermanos, muchas veces la gente está sorda, no presta atención, pero esa sordera espiritual se va en el nombre poderoso de Jesús de Nazareno. Estamos para arrancar la sordera en el nombre de Jesús y para plantar la verdad y para plantar la semilla, que es la palabra de Dios, en el corazón de la persona. Gloria a Dios. El 8, cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Por eso, hermanos, tenemos que hablarle a aquella persona impía que está viviendo una vida de pecado. Es el tiempo de que busques de Dios, es el tiempo que te arrepientas. Y cuando nosotros hablamos a esa persona, salimos de nuestra responsabilidad. La sangre va a caer para él mismo y no para nosotros. Nos libraremos de nuestra alma. Miren lo que dice el 9. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Hermanos, es el tiempo de levantarnos. Es el tiempo de hablarle a toda persona que Cristo viene, que su vida tiene que cambiar, que es el tiempo de buscar la salvación. Es el tiempo de pedirle a Dios que nos dé esa oportunidad. Dios está presto para perdonar nuestros pecados. Dios está presto cuando nosotros nos humillamos y reconocemos que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que Él es santo y que sin santidad no lo veremos. Es el tiempo, hermanos, de buscar de su presencia, de ir ante ese abogado de abogados. Es el tiempo de pedirle perdón a Dios y reconocer nuestra maldad y apartarnos de todo pecado, de toda impiedad, de toda iniquidad. Es el tiempo de buscar al Señor. Gloria a Dios. Oh, mi alma te alaba. Dios nos está dando otra oportunidad de que nos arrepintamos. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pongámonos de pie en esta hora, hermanos. Tenemos un Dios fiel y justo para perdonar nuestros pecados, para librarnos de toda maldad, para librarnos de todo pecado de muerte. Él está presto. Él quiere que nosotros vayamos a esa vida eterna, a esa mansión que nos espera. Pero de nosotros va a depender, hermanos, si hablamos a aquellas personas la palabra. Porque si nosotros no llevamos y anunciamos las buenas nuevas de salvación, hermanos, Dios va a hablar a nuestra vida cuando vayamos a cuentas. ¿Qué hiciste con el talento que yo te di? ¿Lo enterraste o lo multiplicaste? No es el tiempo de enterrar el talento, es el tiempo de multiplicar. Así que, hermanos, por nuestros frutos nos conoceremos. El hacha está puesta junto al árbol para cortar todo árbol que no dé fruto. Así que es el tiempo de dar fruto. ¿Y cómo vas a dar fruto? Cuando seas plantado en las corrientes, junto a la corriente, para que su fruto dé en su tiempo y la hoja no caiga en el tiempo de sequía. Dios te bendiga. Vamos a orar por la palabra. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo, esta oportunidad, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, Señor, porque nos engañamos a nosotros mismos. Ayúdanos en todo momento, papá. Ayúdanos, Señor, a llevar ese evangelio de salvación. Ayúdanos a hablar la palabra, Señor, de verdad, a toda persona que está viviendo una vida de pecado, a aquel impío que no conoce de ti, Señor. Y que nosotros, es nuestro deber, nuestra responsabilidad de estar como centinela, de estar como guardianes, velando, Padre, día y noche por aquellas personas, por nuestros hijos, por nuestra familia, que no te conocen, pero tú tienes una oportunidad para que, Señor, para que vengan a tus pies. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos nos estamos gozando, hermanos? Gloria a Dios, que
Bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Y entrar por sus atrios con alabanza, ¿verdad? Y con acción de gracias, con regocijo, ¿verdad? Reconociendo que Él es Dios y Él nos hizo, ¿verdad? Y que somos las ovejas de su prado, gloria a Dios. Así que hermanos, vamos a ir al libro de Ezequías, gloria a Dios, y un saludo a todos los que nos ven por estos medios de, ¿verdad? De Facebook, de YouTube, gloria a Dios, por las redes sociales. Sean bienvenidos, gloria a Dios, y que pueda ser de bendición esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón para compartir en este día, gloria a Dios. Así que hermanos, verdaderamente es un privilegio para mí estar aquí en su casa compartiendo la palabra, gloria a Dios, gloria a Dios. Así que vamos al libro de Ezequiel capítulo 3, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ezequiel capítulo 3, versículo 16. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Dice, y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Quiero que tomen asiento, hermanos. Gloria a Dios. Voy a parar ahí un poquito. Aquí, hermanos, el Señor le está hablando al profeta Ezequiel, ¿verdad? Entonces, hermanos, sabemos que cada uno de nosotros tenemos un llamado, ¿verdad? Un llamado divino de Dios. Y nosotros muchas veces lo podemos rehusar, pero no debemos de rehusar el llamado de Dios. Aquí sabemos que Ezequiel le vino palabra de Jehová y le he dicho, te he puesto por atalaya. ¿Qué es una atalaya, hermanos? Es un centinela, un vigilante que está en guardia, vigilando toda la noche para poder mirar que el enemigo no venga a atacar, ¿verdad? O cualquier cosa que venga, que está mirando, que está a la expectativa de que vengan a atacar a otra persona o a la ciudad. Entonces, esa persona, el atalaya, está en un punto central, en una altura, en un punto específico de alto para estar mirando y está en vela, está cuidando allí. Entonces, el Señor le da ese trabajo al profeta Ezequiel. Y para poder hacer ese trabajo bien hecho, una atalaya, un vigilante, debe de estar continuamente en oración y en lectura de la palabra. Gloria a Dios. Entonces aquí le dice el atalaya de Israel. Lo tiene el tema ahí en la Biblia. Dice, y aconteció el versículo 16 de Ezequiel 3:16. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, miren, número 7, número de perfección. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. El Señor le dijo a Ezequiel, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Miren, hermanos, cuando nosotros estamos en oración, cuando nosotros estamos leyendo la palabra, nosotros podemos estar en una intimidad con Dios y podemos escuchar la voz de Dios. Hay muchas maneras como escuchar la voz de Dios. Puede ser audible, puede ser a través de la palabra, puede ser de muchas maneras el sentir cuando uno está orando y Dios nos pone el sentir cuando estamos orando por cierta persona y Dios nos pone el sentir lo que puede venir para la persona. Por eso somos atalayas, somos vigilantes, somos nosotros las personas como un centinela que está de guardia para poder decirle a la otra persona, ten cuidado,
no vengas por ahí o no hagas esto, cambia tu vida, cambia tu manera de vivir, estás viviendo una vida de pecado. Nosotros somos los responsables, tenemos una gran responsabilidad de hablarle al pueblo de Dios la verdad, hermanos. Y muchas veces no hablamos la verdad por temor a que el que dirán o el que se vaya la persona. Pero de hoy en adelante, hermanos, yo voy a hablar la verdad, le guste a quien le guste y el que no le parezca, hermanos. Lo siento mucho porque la palabra de Dios me enseña una palabra aquí, que cuando uno no diga a la persona lo que está pasando, esa sangre será demandada de mi parte o de la persona que no habla la verdad. Juan el Bautista era una persona que él hablaba la verdad. Él, cuando fue con el rey Herodes, le dijo que no era lícito tener a la mujer de su hermano viviendo con él. Y por esa razón fue encerrado en la cárcel. Y por esa razón fue cortada la cabeza. Entonces, ¿qué nos habla a nosotros? Que muchas veces vamos a pagar un precio por hablar la verdad. Pero yo prefiero pagar un precio aquí en la tierra por hablar la verdad, que llegar allá arriba, irme al infierno por no decir la verdad. Porque esa sangre de la persona va a ser demandada por aquella que no está hablándole la verdad, por temor al que dirán, por temor a que se enoje. Pero no debemos de interesarnos si se enoja o no, porque es para que venga en un arrepentimiento genuino y se arrepienta y se humille y busque de la presencia de Dios. Es nuestro deber hablar la verdad a aquellas personas que están viviendo una vida en pecado. Es nuestro deber, nuestra responsabilidad, hablarle a toda aquella persona que no está haciendo lo recto delante de los ojos de Dios. Y el Espíritu me ministraba en este día tan fuerte. Yo dije, Señor, siempre he tratado de hablar tu verdad, pero ahora más todavía lo voy a hablar, más aún todavía. Y no importa, hermanos, quién se enoje, pero es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y es mejor agradar a Dios antes que agradar al hombre. Gloria a Dios. Dice el 18, dice... El 17, me voy a regresar un poquito. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. En otras palabras, te he puesto por vigilante, te he puesto por centinela en la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca. Estamos prestos para oír la palabra de la boca de Dios, pero no nada más es para oírla y quedárnosla en nuestro corazón. No, es para qué, para amonestarlos de la parte de Dios. No es que vamos a hablar la palabra de nuestra propia boca, sino es la palabra que Dios pone en nuestra boca para amonestar a aquella persona que no está haciendo lo recto delante de Dios o que está viviendo una vida en desobediencia. Dice el 18, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares. Mire, hermanos, cuando el Señor le diga al impío, de cierto morirás, porque está viviendo una vida que no debe ser, que no es recta delante de los ojos o cualquier cosa, porque todo pecado es muerte. Gloria a Dios. Entonces aquí, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percebido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Por esa razón, hermanos, tenemos que hablarle a aquella persona que está viviendo una vida de pecado. Y no nada más es para el pastor, el predicador que está hablando. Esto nos habla a todo creyente, porque tenemos una misión que dice Mateo 28, 19 al 20. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, ¿qué es lo que nos está hablando allí? Que como creyentes tenemos una misión, tenemos una responsabilidad, un mandato de parte de Dios de ir a llevar la palabra, predicar a aquella persona que está viviendo una vida en pecado, aquella persona que tiene la necesidad de ser salva. Pero es nuestra responsabilidad de llevarle la palabra al impío, la palabra a aquella persona que está mal, porque el Señor dice, ciertamente morirás. Pero es tu responsabilidad de llevar la palabra, porque aquella persona puede morir, pero la sangre de aquella persona caerá en ti si tú no vas y le hablas.
Pero en otras palabras, si tú hablas, te quitas de la responsabilidad. Miren lo que dice. Dice el 19, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Tú habrás librado tu alma. Entonces, hermanos, ¿qué nos está hablando la palabra de Dios? Que tenemos que hablar la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad, nuestra obligación como siervos de Dios, como discípulos, como hijos de Dios, llevar ese mensaje de salvación, porque son las buenas nuevas. Es un mensaje de salvación para aquellos que están viviendo una vida de pecado, para aquellos que están viviendo una vida que no hay un arrepentimiento genuino y que ellos tienen que arrepentirse. Pero si ellos quieren seguir en su mal camino y no quieren hacer caso a la voz de que Dios pone en nuestra boca para hablar, entonces esa sangre ya no va a ser recargada en nosotros. Ya no va a ser, dice, pero tú habrás librado tu alma. Ya esa sangre, hermanos, ya no va a ser demandada de nuestra mano, sino va a ser demandada de la mano de aquella persona que se le habló la palabra de Dios y que cumplimos con hablar y no quiso escuchar la voz de Dios. Entonces es por esa razón, hermanos, que debemos de estar prestos a lo que Dios nos habla. En el libro de Isaías 58:1 dice, clama en voz en cuello. Clama, tenemos que clamar, alzar nuestra voz y clamar. ¿Por qué? Clama su rebelión al pueblo. Muchas veces el pueblo está en rebelión y no clamamos, no le decimos su verdad. Y por esa razón está el pueblo, está la nación como está. Y vienen ciertas circunstancias, viene el juicio de Dios, como vino en Sodoma y Gomorra, como vino en los días de Noé, porque vino juicio por tanta maldad. Y vienen juicios en diferentes lugares, porque están viviendo una vida de pecado y no quieren arrepentirse de su mal camino. Entonces el Señor trae juicio a las naciones, trae juicio al pueblo, a la ciudad, a la persona que está haciendo lo incorrecto delante de sus ojos. Y es el problema, que viene el mal. Y a veces estamos diciendo, ¿por qué viene ese mal? Porque nosotros tenemos una vida en pecado. Nosotros tenemos una vida que no estamos haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios. Cuando Dios nos dice, sé santo porque yo soy santo. Él le dijo a Jeremías, desde el vientre de tu madre te conocí y te di por profeta a las naciones. Y dice, y desde el vientre de tu madre te santifiqué. El Señor nos santifica desde el vientre de nuestra madre y nos da un mandato de que seamos profetas para llevar la palabra de Dios. Y en Jeremías 1:9 dice, en Jeremías 1:10 dice, te he puesto para arrancar, para derribar, para cortar, para destruir, y para plantar y para edificar. ¿Y qué debemos de arrancar? ¿Qué debemos destruir? ¿Qué debemos de quitar, hermanos? El pecado, la maldad, la iniquidad, el orgullo, el odio, el enojo. Hay que arrancarlo en el nombre poderoso de Jesús. Arrancar la mentira, arrancar la soberbia en el nombre poderoso de Jesús. Destruir toda maldad y plantar la verdad, plantar la palabra de Dios en cada corazón, la semilla incorruptible, la semilla que trae cambio y transformación, que es la palabra del Señor. Es el tiempo de que nos levantemos como atalayas, es el tiempo de que vayamos como centinelas y llevemos esa palabra de salvación a aquellos que lo están necesitando, aquellos que están viviendo una vida de pecado y que para ellos les parece lo recto, lo correcto hacerlo, cuando ante los ojos de Dios están reprobados, cuando ante los ojos de Dios están abominados. Es por eso que debemos de buscar el rostro del Señor. El 20 dice, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste en su pecado. Morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria.
pero su sangre demandaré de tu mano. Miren nada más, hermanos. Tenemos que, hermanos, dice, si el justo se apartare de su justicia y hiciere maldad. Si una persona que es creyente deja de ser justo y se volviera al mal, tenemos nuestro deber es ir a hablar la palabra de Dios. Y si esa persona no quiere oírnos, esa sangre ya no va a ser demandada en nuestra vida. Pero si él oye la palabra de Dios, gloria a Dios, porque puede venir a un arrepentimiento. Pero si él se aferra a seguir, esa sangre va a ser demandada por él. Así que, hermanos, es nuestro deber, gloria a Dios. El 21, pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Tenemos que amonestar, hermanos, a aquellas personas que estamos viendo que están viviendo una vida en pecado. Es el tiempo, hermanos, de no perder el tiempo. Los días son malos, hay que redimir el tiempo, hay que cambiar nuestra manera de ser, hay que ir en oración y pedirle, Señor, ilumina el camino, ¿a dónde quieres que vaya? Muéstrame a quién, Padre, tengo que hablar la palabra, ¿a dónde voy a ir a plantar esa semilla, esa verdad, Señor? Padre, yo no quiero que esa persona, Padre, muera y esa sangre sea demandada, Señor. Líbrame, Señor, de ese cargo, Señor. Quiero, Señor, servirte. Quiero ir a hacer ese mandato, ser obediente a tu voz. Porque ¿qué pasa, hermanos, si nosotros desobedecemos? La desobediencia trae consecuencias a nuestra vida. Jonás fue enviado a llevar la palabra a Nínive, aquella gran ciudad sanguinaria llena de maldad. Y él se confió, se fue rumbo contrario a lo que Dios había hecho. En otras palabras, desobedeció la voz de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Jonás? Él pensó que se iba a librar de Dios. Él pensó que echándose a dormir, encerrándose allá adentro en el camarote donde estaba ya metido en ese lugar, pensó que se iba a librar de la mano de Dios. Y muchas veces creemos que con darle la espalda a Dios o con obedecer su voz, creemos que nos vamos a librar del Señor. Nos equivocamos. Nadie va a pasar desapercibido de lo que Dios va a hacer en nuestra vida por desobediente. Cuando vemos que el Señor empezó a mandar un gran viento en esa barca, en ese barco, un gran viento, una gran tempestad, los marineros todos estaban asustados, clamando a su Dios, pero aquel estaba echándose a dormir como una gran paz, como que nada le importara, como que todo está bien. Muchas veces hay personas que, todo está bien, no me interesa nada, pero va a llegar un momento la sacudida, porque estamos siendo desobedientes a la voz de Dios. Y llegó el capitán y le dijo, ¿qué haces aquí, dormilón? Levántate, que perecemos. Muchas veces, hermanos, se nos hace fácil estar durmiendo, perdiendo el tiempo, cuando hay una gran necesidad afuera. Y lo llevó y empezaron a decir, cuéntanos quién es tu Dios. Y empezaron los otros ahí preocupados. Y cuando empezó a declarar que era hebreo y que todo lo que estaba pasando y que tenía un Dios de poder, que había hecho los cielos y la tierra, esos hombres sin conocer a Dios se estremecieron porque estaban hablando de un Dios de poder. Un Dios que había hecho todo lo que existe, porque a comparación de los dioses que ellos tenían, no tienen poder. Tenemos que hablarle a la gente que está afuera, que esa idolatría donde se postran esas imágenes no tienen poder. Es el tiempo de hablar para que se les quite esa venda de sus ojos y sepan que esa es una idolatría. Y que tenemos que adorar a un Dios de poder, a un Dios poderoso. Y cuando empezaron a mirar que lo único que les hacía era echarlo adentro del mar, lo echaron y ese gran pez estaba ahí para comérselo. La misericordia de Dios todavía demostrándole a Jonás para darle otra oportunidad. Tenemos un Dios de poder, un Dios misericordioso que si no estamos haciendo lo recto, Él está presto para darnos otra oportunidad de que nos arrepintamos y que lo busquemos y que al igual que Jonás le dio otra oportunidad para que él se arrepintiera y fuera a hacer lo que el Señor tenía que le tenía mandado a él. Dios nos está hablando.
Pueblo, despierta. Tú que duermes de entre los muertos, y que Cristo te alumbrará. Es el tiempo, es el momento. Yo siento que esta palabra desgarra dentro de mí, y no es casualidad que esté predicando en esta hora esta palabra. Es porque hay una necesidad afuera, hay una necesidad dentro, hay una necesidad en todo lugar. Mira lo que está pasando en las naciones, mira lo que está viniendo por los huracanes. Eso no es cosa nomás de la naturaleza, es juicio de Dios hablando en nuestra vida, que es el momento de arrepentir, de cambiar, de dejar de hacer lo malo, de humillarnos ante su presencia. Es el tiempo de humillarnos ante Él, y reconocemos que Él es un Dios santo, que Él es un Dios de poder, un Dios grande, un Dios misericordioso, que le duele la maldad del hombre. Pero el Señor te quiere dar una oportunidad de arrepentimiento. Si tus pecados fueran como rojo carmesí, Él los volverá como blanca lana. Es el tiempo, hermanos, de levantarnos. Mira, si le has dado la espalda a Dios, arrepiéntete y busca de Él. El Señor es justo y fiel para perdonar nuestros pecados. Oh, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es el tiempo de hacer lo recto, de obedecer su voz, de obedecer su palabra. Dios te está hablando, pueblo, levántate, sacúdete del polvo, salte de esa oscuridad, deja de estar pecando. Si sabes hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. Mi alma te alaba y te glorifica. No entierres el don que Dios te ha dado. Has enterrado el talento y Dios te va a pedir cuentas por el talento. Es mejor que sepas que lo debes de multiplicar. Mi alma tiene hambre y sed de ti, Señor. Bendito, poderoso Rey. Bendito eres, Señor. Mi alma te alaba, Señor, te glorifica. Oh, bendito, poderoso Rey. Vamos ahí mismo al libro de Ezequiel 33, hermanos, para la honra y gloria de Dios. Bendito, poderoso Rey. Oh, santo, santo. Muchas veces decimos es que Dios no nos habla. Dios nos habla de muchas maneras, y una de ellas es por la palabra y por la predicación. Gloria a Dios. El deber de la atalaya. ¿Cuál es la función de la atalaya? ¿Cuál es la función? Es advertirle al pueblo que deje de hacer lo malo, que deje de vivir una vida de pecado. Gloria a Dios. Oh, santo. Miren nada más el 33:1. ¿Lo tienen? Vino a mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiese librará su vida. Mira, hermanos, es muy importante cuando nosotros estamos atentos a lo que va a ocurrir. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandará su sangre de mano del atalaya. Es por esa razón que debemos de pararnos en la brecha y decirle al pueblo: despierta. Mira, es el momento que la trompeta está hablando, la trompeta está sonando, que esa espada viene. Oh, mi alma te alaba y te glorifica, que las consecuencias vienen, que el juicio de Dios viene para esta tierra. Por eso es importante que prestes oído a la voz de Dios. Dice el 7: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte.
Tenemos que amonestarlos. Tenemos que decirle a la gente cómo estás viviendo. Como le dijo Juan el Bautista al rey Herodes, la mujer que tienes no es lícita tenerla. Como también Elías se paró y le habló al rey Acab que cuál era el tipo de mujer, hasta dónde estaba llegando con esa mujer, que no se casara con ella, que esa mujer era una mujer idólatra, y él no prestó atención a la voz del profeta. Por eso, hermanos, muchas veces la gente está sorda, no presta atención, pero esa sordera espiritual se va en el nombre poderoso de Jesús de Nazareno. Estamos para arrancar la sordera en el nombre de Jesús y para plantar la verdad y para plantar la semilla, que es la palabra de Dios en el corazón de la persona. Gloria a Dios. El 8, cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Por eso, hermanos, tenemos que hablarle a aquella persona impía que está viviendo una vida de pecado. Es el tiempo de que busques de Dios. Es el tiempo que te arrepientas. Y cuando nosotros hablamos a esa persona, salimos de nuestra responsabilidad. La sangre va a caer para él mismo y no para nosotros. Nos libraremos de nuestra alma. Miren lo que dice el 9. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Hermanos, es el tiempo de levantarnos. Es el tiempo de hablarle a toda persona que Cristo viene, que su vida tiene que cambiar, que es el tiempo de buscar la salvación. Es el tiempo de pedirle a Dios que nos dé esa oportunidad. Dios está presto para perdonar nuestros pecados. Dios está presto cuando nosotros nos humillamos y reconocemos que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que Él es santo y que sin santidad no lo veremos. Es el tiempo, hermanos, de buscar de su presencia, de ir ante ese abogado de abogados. Es el tiempo de pedirle perdón a Dios y reconocer nuestra maldad y apartarnos de todo pecado, de toda impiedad, de toda iniquidad. Es el tiempo de buscar al Señor. Gloria a Dios. Oh, mi alma te alaba. Dios nos está dando otra oportunidad de que nos arrepintamos. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pongámonos de pie en esta hora, hermanos. Tenemos un Dios fiel y justo para perdonar nuestros pecados, para librarnos de toda maldad, para librarnos de todo pecado de muerte. Él está presto. Él quiere que nosotros vayamos a esa vida eterna, a esa mansión que nos espera. Pero de nosotros va a depender, hermanos, si hablamos a aquellas personas la palabra. Porque si nosotros no llevamos y anunciamos las buenas nuevas de salvación, hermanos, Dios va a hablar a nuestra vida cuando vayamos a cuentas. ¿Qué hiciste con el talento que yo te di? ¿Lo enterraste o lo multiplicaste? No es el tiempo de enterrar el talento, es el tiempo de multiplicar. Así que, hermanos, por nuestros frutos nos conoceremos. El hacha está puesta junto al árbol para cortar todo árbol que no dé fruto. Así que es el tiempo de dar fruto. ¿Y cómo vas a dar fruto? Cuando seas plantado en las corrientes, junto a la corriente, para que su fruto dé en su tiempo y la hoja no caiga en el tiempo de sequía. Dios te bendiga. Vamos a orar por la palabra. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo, esta oportunidad, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, Señor, porque nos engañamos a nosotros mismos. Ayúdanos en todo momento, papá. Ayúdanos, Señor, a llevar ese evangelio de salvación. Ayúdanos a hablar la palabra, Señor, de verdad, a toda persona que está viviendo una vida de pecado, a aquel impío que no conoce de ti, Señor. Y que nosotros, es nuestro deber, nuestra responsabilidad de estar como centinela, de estar como guardianes, velando, Padre, día y noche por aquellas personas, por nuestros hijos, por nuestra familia, que no te conocen, pero tú tienes una oportunidad para que, Señor, para que vengan a tus pies. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús.
Amén y amén. Gloria a Dios.